Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por Experto, el espacio de la City por Dentro TV en su ciclo 2022. Y ya le damos los buenos días a Gustavo Jorge Girate. Gus, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, una semana más en la City por Dentro, aquí en Marcado por Experto. Hoy con un invitado muy especial. Tal cual. ¿Sí? Hoy tenemos la fortuna de tener junto a nosotros a Juan Pablo Albornoz, analista económico en Consultora Ecolatina, a quien le damos los buenos días y las gracias por atendernos, por venir acá al piso a estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, a ver, un poco charlábamos antes de empezar el programa. Un primer cuatrimestre donde el Banco Central, la verdad que le costó tomar reservas, perdió muchas reservas, se desfasó, pero después de esos primeros 4 meses, mayo y junio son los meses donde de alguna manera se sabe que la exportación liquida mayor cantidad de divisa y el Banco Central capta, lo cual es bueno para el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que tenemos. Bien, los primeros días de mayo apuntaron a eso y los últimos días es como que se entró a quedar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Porque juegan el factor, el acuerdo con el Fondo Monetario, pero también el dólar. Porque de acuerdo a eso, el dólar también se pone más nervioso o menos nervioso. ¿Le damos un ribotril o no le damos nada? Es una buena pregunta. Vamos primero con la comparación del primer cuatrimestre de este año con la comparación del primer cuatrimestre del año pasado, que como bien dijiste fue malo. Del año pasado, lo que el agro aportaba al Banco Central se guardaba en el bolsillo $37 de cada 100 que el agro ponía sobre la mesa. Este año, de cada 100 que puso el agro en el primer cuatrimestre, el Banco Central, ¿con cuánto se quedó? Tenemos un número. 0. Cero, ¿no? O sea, 1. Si nos ponemos hilar fino, 0. Entonces, claramente ahí hay un problema. Vamos a las causas, si se quiere, de eso. Estamos comparando contra un año pasado que fue excepcionalmente bueno. Uno podría decir, pero pará, el agro está poniendo 1.000 millones más en el primer cuatrimestre que el año pasado y aún así el Banco Central no compra. Bueno, tenés un nivel de importaciones mucho más alto, algo que es lógico porque tenés un nivel de actividad más alto y siempre sucede en Argentina. Cuando crece la actividad, las importaciones crecen más rápido que las exportaciones, lo cual es un problema. Primer punto. Segundo punto, estamos comparando contra el primer cuatrimestre del 2021. No nos olvidemos que teníamos la pandemia todavía, sigue estando obviamente, pero la pandemia era mucho más dura con la actividad económica, la economía estaba más cerrada y ahora tenemos una economía un poco más dinámica, la actividad más o menos un 5% arriba que en ese periodo del año pasado. Eso te demanda más importaciones en nivel general. Al mismo tiempo, el año pasado, la balanza de servicios, no digo que estaba cerrada, pero estaba prácticamente cerrada. Entonces, turismo en el medio de la pandemia no había. Y por otro lado, no teníamos el fuerte costo del flete que estamos viendo ahora, producto de lo que está pasando en China, con los lockdowns en principales ciudades portuarias y problemas logísticos que no es solo para Argentina, sino global. Y el tercer punto, si se quiere, el más difícil, el más preocupante, es el tema de la energía. Producto de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de energía se dispararon y hoy tenemos un déficit de energía que es 3 veces más alto en el primer trimestre, son los datos que tenemos, primer trimestre 3 veces más alto que el primer trimestre del año pasado. Entonces tenemos mucha más salida de divisas, no solo por la actividad económica, sino porque el frente externo nos está jugando en contra en este sentido. Eso con el primer cuatrimestre. Entonces el Banco Central, preocupante, compró 0. 0 de lo que puso el agro. Preocupante para la meta de divisas, de reservas que vos mencionabas y para el dólar. ¿Qué pasó en mayo? Bueno, básicamente el agro empezó a liquidar más divisas, un 40% más en promedio diario que lo que estaba haciendo el mes pasado. Ahora, está bien, el Banco Central compró 600 millones, pero hay señales de alerta. Como bien decías, ya empieza a mostrar que flaquea un poco. Si desmenuzamos un poquito el dato y decimos, che, qué bien, está pudiendo comprar reservas más allá de estas últimas 2, 3 jornadas, nosotros miramos si el agro te está poniendo en promedio diario 50 palos más que en mayo del año pasado. Y el Banco Central está comprando en promedio diario 30 palos menos. Entonces tenés un gap de 80 palos que no está pudiendo comprar el Banco Central, aún a pesar de que el agro te está poniendo más divisas sobre la mesa. ¿Eso se fue por importación o por qué? Todavía no lo sabemos, probablemente lo que está pesando son importaciones y energía. Si uno mira las reservas, también entró el pago al fondo ahí, pero digo, vamos a las reservas netas. Lo que estamos viendo es un nivel de importaciones más alto y el semáforo rojo, si se quiere, es energía. Hoy es la principal preocupación a muy corto plazo.
Respecto del dólar, que bien decías, Dijiste semáforo rojo y... semáforo rojo la energía, ¿no? Ahí el dólar no sé. No, pero a ver, ¿qué semáforo le pones al dólar? No, preferimos no ponerle colores por ahora, verde. Verde como el billete. A ver, claramente un banco central más fortalecido, con más reservas, con una meta con el FMI que se vea un poco más cumplible, si se quiere, el dólar debería estar más calmo. Hasta ahí. El dólar, de alguna manera, a mí me gusta pensarlo, no es perfecto, pero es como una caja de resonancia de la economía argentina. Si hay mucho ruido dando vuelta, y el ruido no solo es económico, el ruido puede ser político, puede ser por el frente externo, puede ser por una dinámica social, o simplemente miedo de la sociedad, eso suele reflejarse en el dólar, que es esa caja de resonancia. Es imperfecta, como nos mostró en octubre del 2020. Si el mercado se asusta, te puede mostrar un dólar bastante caro. Ahora, después puede reflexionar y caer. Digo, por ahora está calmo, pero de vuelta, estamos en el momento estacionalmente alto en cantidad de divisas. Lo que pasa es que el momento es bastante complejo, en virtud de que el aumento del dólar el año pasado por lo menos se hacía al 1% mensual. Sí. La inflación era un poco más alta. En este momento lo tenés en productividad del dólar en aumentos del 4% mensual. La inflación es arriba del 5%, vamos a llamarlo así, como un poco más también, ¿no? 6-7 fue el mes pasado, y esto está complicando, digamos, el esquema. A su vez, la parte social está aprontando un acercamiento de incrementos salariales con demandas de incremento del sueldo. Anticiparon, por ejemplo, el sueldo, el salario mínimo vital y móvil, y eso complica el gasto. ¿Vos creés que esto podrá mantenerse si no hacen un equilibrio de todo esto un poco más, más prudente o de alguna forma de equilibrar este tipo de cosas? Tenemos, a ver, las tarifas, como decía, están atrasadas. Tenemos un grado de complejidad importante. ¿Por dónde empezamos? Es muy complicado. Bueno, eso se los dejamos a los que están en... Miramos la mesa y no sabemos por dónde empezar. la Claro, silla. ¿qué movemos? ¿Un pedón? ¿El alfil? ¿El caballo? No, el tema de paritarias es complicado y ahí el problema, si se quiere, es que la economía perdió algún tipo de referencia nominal. Se trató con el fondo uno mira el acuerdo y la inflación proyectada en un rango, está bien que se muevan en un rango, muestra que es imposible saber con certeza cuánto va a ser la inflación. Era 38 o 48, si no me equivoco, redondeamos con 40-50. Sí, tal cual. Más o menos fijamos precios 40-50. Tuviste una sorpresa inflacionaria brutal en marzo. Abril sigue dando feo. Mayo, un poco menos que abril pareciera, pero empezó no tan bien. Entonces, la economía perdió una referencia nominal. Y ahí lo que entra en juego es una puja distributiva. Nadie quiere perder su porción de la torta, por más de que el trabajo sucio, lamentablemente, siempre lo termina haciendo la inflación. Y perdemos todos, ahí no hay quien gane. Entonces, el tema de paritarias es muy complicado y a mí lo que me preocupa más allá del número, si se está cerrando 60, 70, si se adelanta un mes o 2 meses el salario, lo que más me preocupa son los plazos. Lo que se ve es cada vez los plazos de negociación son más cortos. Cada vez hay más incertidumbre. Cada vez es, no vamos a volver a negociar solamente en septiembre una cláusula gatillo o nos sentamos a hablar de vuelta. Ahora directamente es, vamos monitoreando el IPC y vemos. Entonces, eso te está mostrando de alguna manera, no sé si estamos ahí, pero estamos mirando por la ventana un régimen de inflación nuevo. No sé si estamos ahí. Es muy difícil afirmarlo con 2 datos de inflación mala. No, de acuerdo. Claramente no estamos bien, pero estamos mirando por la ventana a un régimen de inflación que no vimos desde antes de la convertibilidad. Esperemos no llegar a eso. Y eso se refleja en la puja distributiva, que es, yo no quiero perder la inflación, más o menos me están diciendo que va a ser 60, 70, el número que tengan las personas en la cabeza, vamos a tratar de ir ahí. Y eso implica mayores costos y comienza a espiralizar la economía. Esperemos que se pueda frenar, de alguna manera. Te hago 2 preguntas que tienen que ver mucho con el momento, digamos. A ver, se habla con respecto al atraso cambiario. Vos me dirás si hay realmente atraso cambiario y de cuánto. Y la segunda tiene que ver con la brecha, porque hay 70, 80, llegó a 100, en fin. ¿Cuáles son los temores que en circunstancias como se están pudiendo ver en estos momentos, la brecha aumente? ¿Cuáles son los temores que te genera un aumento de brecha? Y la tercera pregunta vendría a ser
es como que nos acostumbramos a la brecha, como nos acostumbramos a la inflación, hablábamos antes. Sí. Es como que ya lo tomamos como algo natural y normal. Y si en vez del 60 tenemos el 50, festejamos, salimos a la 9 de julio a festejar porque tenemos el 50% de inflación. Y la brecha bajó al 60, y es un disparate. Sí, coincido. Vamos por partes, Sí, vamos sí. por el tema de atraso cambiario. Es difícil medirlo de alguna manera. Podemos ver distintas medidas. Vamos con la tradicional tipo de cambio real. Más o menos lo que uno trata de ver es, bueno, no me des solamente el dólar, tengamos en cuenta cómo se mueve la inflación nuestra y cómo se mueve la inflación de nuestros principales socios comerciales. Brasil, Estados Unidos, la zona euro y China. Eso es el grueso. Cuando miramos el tipo de cambio real, hoy estamos 20 puntos abajo de diciembre de 2019. En diciembre de 2019, yo con un poco más de certeza podía decir, miramos la serie histórica, no estamos atrasados, estamos relativamente competitivos, no como en el 2007, 2008, 2006, no como en ese momento, pero un dólar más o menos competitivo. Perdimos ya 20 puntos. De esos 20 puntos que perdimos, 17, 18, según cómo lo mías, fueron solamente el año pasado por el atraso cambiario electoral. Entonces, eso es algo que hasta que la sociedad no entienda que pisar el dólar es una herramienta de corto plazo para ponerle un parche a la inflación por 1, 2, 3 meses, vimos que no duró mucho, la inflación bajó después de marzo del año pasado y ya volvió a reventar después de las elecciones, siempre funciona a corto plazo, pero nos trae dolores de cabeza a mediano o largo plazo. Entonces ahí es el momento en el cual la sociedad es difícil, es costoso, priorice el mediano plazo, estar bien, estar mejor dentro de un año, dentro de 2 años, que estar mejor en 2 meses, en 1 semana, en 2 semanas. Ahí se necesita un consenso social. Entonces, regalar el tipo de cambio del año pasado tiene costos, hoy lo estamos viendo. El tema de importaciones no es solamente más actividad económica, sino también un tipo de cambio menos competitivo, que te abarata las importaciones. Más todavía, como bien mencionabas vos, con una brecha del 80%. Entonces vos poder acceder al dólar a 115, 120 mangos, te resulta mucho más atractivo. Entonces, ¿hay atraso? ¿No hay atraso? Es imposible saberlo. Yo más o menos comparo, estamos 30 puntos arriba del tipo de cambio real multilateral, 30 puntos arriba de diciembre de 2015. Claramente un momento complejo para el tipo de cambio. Después varía según cómo lo mida cada uno, pero claramente no estamos competitivos, estamos más cerca de estar apreciados que de estar depreciados. Ahora bien, todo este indicador de tipo de cambio real que a los que hacemos economía nos gusta mirar, llega un momento en el cual el mercado lo saca de la mesa, lo saca del análisis y dice hay cuestiones de más corto plazo inmediatos que pesan más. Octubre del 2020. El dólar de 195, el blue, el máximo que tocó en octubre del 2020 en la corrida, mini corrida que hubo, a precios de hoy, si uno lo ajusta por inflación, redondeando son 400 mangos. Entonces el mercado nos muestra que más tipo de cambio real, menos tipo de cambio real, si se asusta, se asusta. Entonces, ahí me cuesta un poco la discusión de si el tipo de cambio real, si estamos atrasados, no estamos atrasados. Hay una cuestión de, tenés un cepo, el cepo te permite prolongar un salto cambiario, digamos, ajustar el grifo de dólares de alguna manera y tratar de regularlo y aislarte un poco de los shocks internacionales financieros principalmente. Hay una competitividad cambiaria que la puedes anestesiar un poco. Claramente que si el tipo de cambio real se sigue apreciando, más allá de si el mercado se asusta o no, como en octubre del 2020, va a ser un problema, ya lo está haciendo, todavía no tan semáforo amarillo, si querés, en términos de semáforo. Juan Pablo, el tema internacional de la tasa de interés en Estados Unidos, que ha sido en los últimos 20 años la característica más alta que tiene este momento, ¿cómo impacta en la Argentina? ¿Y cómo ves que puede llegar a afectar la actividad a nivel general para el país? Bien, buen punto con el tema de actividad. A ver, primero, respecto del dato de ayer de inflación de Estados Unidos, si bien se desaceleró, fue un poquito peor de lo que esperaba el mercado. Entonces ahí ya eso se ve reflejado en los futuros de tasas en el mercado. Y el mercado ya descuenta que la Fed va a llevar la tasa a fin de año con una probabilidad bastante alta al 3%. Estamos hablando de una tasa que va a volver a niveles que no se veían desde antes de la crisis subprime, de la del 2008, la crisis financiera internacional. Hipotecario. Sigue siendo un nivel bajo, 3%, en términos históricos sigue siendo un nivel bajo. Pero la velocidad con la que están, digamos, endureciendo la política monetaria, principalmente en Estados Unidos, es preocupante. ¿Cómo le pega a Argentina? Bueno, Argentina está caída de los mercados financieros internacionales. Que Estados Unidos suba la tasa nunca es una buena noticia para un país emergente. Argentina ya ni siquiera es emergente, es standalone. Entonces tampoco es buena noticia.
Pero no tenemos ese riesgo tan inmediato como sí lo tiene Brasil, por ejemplo, que empezó esta mayor dureza monetaria, se vio a la inflación en Estados Unidos más permanente que transitoria, o un poquito más permanente que transitoria, y ya el real volvió a subir, está arriba de 5 días. Entonces creo que ahí directamente no nos afecta tanto. No es una buena noticia, eso sin duda. Ahora, indirectamente, ¿por dónde nos puede jugar? 2 puntos. El que mencionabas vos, actividad. Si la Fed se vuelve muy agresiva, puede inducir a la economía estadounidense a una recesión. Si uno mira, por ejemplo, la curva de rendimiento, se invirtió un par de días se invirtió. Cuando ese indicador se invierte, a veces, casi siempre te adelanta una recesión. Entonces, si Estados Unidos entra en recesión, el resto de las economías del mundo pueden empezar a crujir y ahí tenés un problema de, nos van a demandar menos cosas, menos servicios, menos bienes, servicios quizá no tanto, pero menos bienes seguramente van a demandarse a Argentina y eso es un problema para nuestras exportaciones, para los dólares y para la meta de reservas con el FMI. Y por otro lado, el principal miedo, ¿no? En la historia, cuando Estados Unidos sube fuerte la tasa de interés y se aprecia el dólar, como bien mencionabas, las materias primas, los precios de los commodities en general y de las materias primas en particular suelen empezar a crujir, caen. Eso no se está viendo todavía y ahí lo que está pesando más es el tema Rusia-Ucrania por el peso que tienen esos dos países, particularmente maíz, girasol y energía. Hoy está pesando más eso que lo que está haciendo la Fed. Una buena, si se quiere, para nosotros por los términos de intercambio. Qué bueno. Ayer el ministro de Economía fue contundente con respecto a la dolarización, ¿no? Dijo, esto es siquiera contra la soberanía del país, en fin. Bueno. De todas maneras, las opiniones de los economistas van difiriendo y cada uno expone lo que cree que puede servir o no. Tu punto de vista, ¿cuál es con respecto a ¿Es viable? ¿Es descartable de mano? Hoy para analizarlo y pensar a ver qué se puede hacer. Son políticas, posibilidades, ideas. Ahora bien, es una decisión de política económica. ¿Cuál es la decisión de política económica de dolarizar? Descartar la política monetaria y cambiaria. Decir, no más política monetaria, no más política cambiaria. Renuncio a esas 2 herramientas de política económica y adopto el dólar como mi moneda. Adopto la política monetaria de Estados Unidos, las tasas de interés de acá deberían converger de alguna manera a las de Estados Unidos con una prima de riesgo y el tipo de cambio deja de ser un estabilizador. Si Argentina fuera una economía abierta, financieramente integrada, el tipo de cambio ajusta de alguna manera a los shocks internacionales y la tasa también, están relacionados. Entonces, es una decisión de política económica básicamente a renunciar a 2 políticas económicas. Respecto a esto es opinión personal, yo creo que quizás no tenemos que ir tan lejos a eso. Primero, pues nos perdemos 2 herramientas, que está bien, mostraron en el pasado que pueden traer problemas. Pisar el tipo de cambio, abusar de la maquinita, o sea, vamos con las 2 políticas. Claramente hemos hecho cosas mal, pero no dejan de ser herramientas que te pueden salvar frente a un fuerte shock financiero. El caso de la salida de la convertibilidad nos mostró que estar atados a una regla tan dura puede traer problemas a mediano plazo cuando empieza a crujir el frente externo. Segundo, tendríamos que tener un consenso social, de alguna manera, que todos los pesos de la economía se tienen que transformar en dólares. Y ahí empezamos con la discusión. ¿Qué pesos? Si te agarro la base monetaria, bueno, te da un dólar contra las reservas, te da un dólar más o menos de 220 y pico mangos. Me decís, parecido al financiero. Ok. Entonces yo te digo, yo tengo la base monetaria, pero vos agarrás y me decís, pará, yo tengo depósitos también, no solo la base monetaria. ¿Qué hago con el plazo fijo? ¿Me quedo con pesos que no puedo usar después? Entonces ahí estamos hablando de un tipo de cambio implícito de 500 mangos. Y después viene él y me dice, pará, yo aparte de tener base monetaria, de tener depósitos, tengo también papeles del Estado que me dicen, señor, a usted le voy a pagar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, bonos, letra, de ser, lo que sea. Agarramos todos esos pesos, pues son pesos indirectamente, y es un tipo de cambio de 800 mangos. No sé si la economía y la sociedad, con los salarios que tenemos, con lo castigada que viene la macro, está dispuesta a ir a un dólar más o menos de esos valores. Juan Pablo, se nos está yendo el tiempo. Te hago una chiquitita. Contestame en pocos segundos. Cierra Juan Pablo. Cierra Juan Pablo. Exacto. Decime, independientemente de qué pase el 2023, quién puede ser el que llegue al poder en el nuevo periodo, ¿cómo ves la Argentina? ¿Cómo proyectás de esta transición, que es difícil, y qué es lo que ves a futuro para la Argentina?
Bien, el corto plazo es muy difícil, pero yo creo que en la medida en que la sociedad se ponga de acuerdo en que tenemos que cortarla con la inflación, tenemos que en algún momento parar la pelota y decir basta de este cortoplacismo que tenemos, hay salida. Ahora, en la medida en que sigamos hundidos en el cortoplacismo y pensando en qué pasa la semana que viene y quién gana las elecciones de medio término y las próximas elecciones, difícil. ¿Sos optimista igual? Al futuro sí, soy optimista. Esa es la pregunta. Soy optimista. Bueno, Bárbaro. lo principal. Nos quedamos con eso. Sí, nos quedamos con ¿Sí? eso. Pues, la Ha verdad sido que un bueno. gusto, Juan Pablo. Me gusta bien. Seguramente Muchas gracias. en el correr del año vas a estar acá con nosotros otra vez. Cuenten conmigo. ¿Listo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos. Vamos. Lo dejamos las cámaras, señor director, dispóngalas usted y nosotros nos encontramos la semana próxima con mucho más La City por dentro. Buena semana. Chao. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.